Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque delicado, es de suma importancia y que involucra a una figura muy querida en el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de algo que ha salido a la luz recientemente y que nos ha conmovido a muchos, las desgarradoras palabras y las lágrimas de la talentosa Demet Özdemir al recordar el terrible acoso que sufrió en el pasado. Prepárense porque esta historia nos invita a reflexionar profundamente sobre las consecuencias del acoso, tanto en el ámbito público como en el privado. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su carisma y su talento innegable, nos ha abierto una ventana a un capítulo oscuro de su vida. Ha sido en unas declaraciones recientes donde, visiblemente afectada, ha compartido detalles de un acoso que la marcó profundamente en sus inicios. Y es precisamente esta valentía al exponer su experiencia lo que la hace aún más admirable. Muchas veces, cuando pensamos en figuras públicas, tendemos a idealizarlas, a verlas como seres invulnerables, rodeadas de glamour y éxito. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, existen personas con sus propias batallas, sus miedos y sus cicatrices. Demet es un claro ejemplo de esto, y su testimonio nos obliga a mirar más allá de la superficie. Imaginen por un momento la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, especialmente cuando eres joven y estás intentando abrirte camino en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Demet, en sus primeras etapas de su carrera, se encontró en una situación de vulnerabilidad que, lamentablemente, fue explotada. El acoso que describe no fue algo leve o pasajero, sino algo que la persiguió, minando su confianza y causándole un dolor emocional muy significativo. Es desgarrador escuchar cómo estas experiencias pueden dejar marcas tan profundas, y cómo, incluso años después, el recuerdo puede resurgir con tanta fuerza como para romper en llanto. Su testimonio nos sumerge en una realidad que a menudo se oculta bajo el brillo de la fama. La industria del entretenimiento, si bien puede ser un caldo de cultivo para el talento y la creatividad, también puede albergar entornos donde el poder y la influencia son utilizados para propósitos nefastos. La experiencia de Demet nos recuerda que la juventud y la ambición, combinadas con la falta de experiencia y la presión por triunfar, pueden hacer que una persona sea particularmente susceptible a manipulaciones y abusos. No se trata solo de palabras hirientes o miradas incómodas, el acoso, en sus formas más perniciosas, puede ser sistemático, intencional y devastador para la salud mental y emocional de la víctima. ¿De qué tipo de acoso estamos hablando? Aunque Demet no ha entrado en detalles escabrosos, ha dejado claro que se trataba de un comportamiento inapropiado, persistente y que la hacía sentir insegura y amenazada. Pensemos en cómo esto puede manifestarse en el mundo de la actuación: comentarios inapropiados sobre su físico, presiones para comportarse de cierta manera, insinuaciones no deseadas, o incluso situaciones donde su profesionalismo era puesto en duda o cuestionado de forma malintencionada, con el fin de menoscabar su valor y su posición. Son actitudes que desde fuera pueden parecer menores a algunos, pero que para la persona que las vive pueden ser auténticas torturas psicológicas. Y es que el acoso, en cualquiera de sus formas, ataca la autoestima, la dignidad y el derecho fundamental de una persona a sentirse segura y respetada en su entorno laboral. La vulnerabilidad de Demet en sus inicios es un punto clave. Cuando uno está comenzando, el deseo de aprender, de ser aceptado y de progresar es inmenso. Los depredadores de cualquier índole son expertos en identificar y explotar estas vulnerabilidades. La promesa de oportunidades de ayuda para avanzar en la carrera puede ser utilizada como carnada para justificar comportamientos inaceptables. Es un triste reflejo de cómo el abuso de poder puede corromper la industria, y es vital que se reconozca que la ambición de un joven talento no otorga a nadie el derecho a faltarle el respeto o a someterlo a situaciones de incomodidad o terror. Lo más impactante de su testimonio es la forma en que ha decidido compartirlo ahora. No es un capricho ni una búsqueda de atención barata. Es sin duda un acto de catarsis personal y, sobre todo, un llamado de atención para la sociedad. Demet ha elegido hablar para que su experiencia sirva de algo, para que quizás otras personas que estén pasando por situaciones similares se sientan menos solas y más empoderadas para buscar ayuda o denunciar. Nos está diciendo: miren, esto me pasó a mí, y me afectó mucho. Pero estoy aquí, he salido adelante y quiero que sepan que no están solos en esto. Y ese mensaje es poderoso.
Es un mensaje de resiliencia, de valentía y de solidaridad. El acoso, ya sea en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro ámbito, deja secuelas que pueden durar toda la vida. Puede generar ansiedad, depresión, problemas de confianza, estrés postraumático y un miedo constante a que la historia se repita. Para Demet, revivir esos momentos debió ser increíblemente difícil, y sus lágrimas son la prueba tangible del dolor que aún reside en ella. Pero al hacerlo está tendiendo la mano a miles de personas que, quizás en silencio, sufren las mismas consecuencias. Su llanto no es un signo de debilidad, es la expresión cruda de un dolor real y de la valentía que se necesita para hablar sobre él. Es un acto de valentía que resuena en todos los que han sentido esa punzada de impotencia y humillación. Es importante que como sociedad aprendamos a reconocer las diferentes formas de acoso y a tomar una postura firme en contra de ellas. No podemos permitir que el silencio sea el cómplice de estas actitudes dañinas. Las palabras de Demet nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad, sobre cómo podemos crear entornos más seguros y respetuosos para todos, especialmente para aquellos que están en fases vulnerables de su desarrollo personal o profesional. Debemos ser defensores activos del respeto y la dignidad, no espectadores pasivos ante la injusticia. Además, su historia nos recuerda la importancia de la empatía. Cuando escuchamos o leemos sobre este tipo de experiencias, es fácil caer en el juicio o en la minimización. Frases como "está exagerando", "es solo una mala experiencia", o "debería haber sido más fuerte" son comentarios hirientes que revictimizan a la persona que ya ha sufrido. Pero la realidad es que cada persona reacciona de manera diferente al trauma, y el impacto emocional puede ser devastador. Lo que para uno puede parecer un comentario insignificante, para otro puede ser la gota que colma el vaso, el desencadenante de años de sufrimiento, de inseguridad y de dudas sobre su propio valer. Pensando en Demet, y en todas las personas que han sufrido acoso, es inspirador ver cómo han logrado transformar el dolor en fortaleza. Ella ha continuado su carrera, ha alcanzado un éxito rotundo y se ha convertido en un referente para muchas jóvenes. Sin embargo, es crucial entender que su éxito no borra el dolor del pasado. Simplemente demuestra su resiliencia y su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. No se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con las cicatrices, de integrarlas en su propia narrativa y de utilizarlas como motor para un cambio positivo. Quizás algunos de ustedes que nos ven también han vivido experiencias similares. Si es así, sepan que no están solos y que sus sentimientos son válidos. El primer paso para sanar es hablar, es buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales. La terapia psicológica puede ser una herramienta invaluable para procesar el trauma, reconstruir la autoestima y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Y si no han vivido el acoso directamente, su papel es igual de importante: ser aliados, ser oídos atentos, ser voces que defiendan el respeto y la dignidad de todos. La empatía y la solidaridad son armas poderosas contra la opresión. El hecho de que Demet, una figura pública tan admirada, se exponga de esta manera nos da la oportunidad de tener una conversación abierta y honesta sobre un tema que a menudo se esconde bajo la alfombra. Nos permite desmantelar mitos y estereotipos, y entender que el acoso no es un problema exclusivo de un tipo de persona o de un entorno particular. Puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento, sin importar su género, edad, estatus social o nivel de éxito. La naturaleza humana, en sus peores facetas, puede manifestarse en cualquier lugar. Y cuando hablamos de terrible acoso, no estamos hablando de simples bromas o de cosas de chicos que se pueden pasar por alto. Estamos hablando de comportamientos que intencionadamente buscan hacer daño, humillar, controlar o degradar a otra persona. Son actos que erosionan la confianza y la seguridad, que siembran el miedo y la duda, y que pueden tener consecuencias psicológicas a largo plazo, afectando la salud mental, las relaciones interpersonales y la capacidad de disfrutar de la vida. La valentía de Demet Özdemir al compartir su historia es un recordatorio de que incluso en las industrias más glamurosas y aparentemente perfectas, existen realidades oscuras y dolorosas. Pero también es un faro de esperanza. Nos muestra que es posible superar estas experiencias, que el camino hacia la sanación existe, y que hablar de ello es un paso fundamental para lograrlo. Su testimonio es un acto de empoderamiento, no solo para ella, sino para todos aquellos que han sido víctimas de acoso y que, a través de su ejemplo, pueden encontrar la fuerza para alzar la voz. Es una invitación a no permanecer en silencio, a reclamar su espacio y su dignidad.
Quisiera invitarles a reflexionar sobre cómo podemos, desde nuestra propia esfera, contribuir a crear un ambiente más seguro y respetuoso. ¿Somos conscientes de nuestras propias palabras y acciones? ¿Nos detenemos a pensar en el impacto que pueden tener? ¿Somos capaces de identificar y denunciar situaciones de acoso cuando las presenciamos, incluso si nos incomoda o si no es nuestro problema directo? ¿Brindamos apoyo a quienes lo necesitan, sin juzgar ni cuestionar? Pequeños gestos de empatía, solidaridad y valentía pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno es un problema social grave. La industria del entretenimiento, como muchas otras, tiene la responsabilidad de abordar estos problemas de manera seria y efectiva. Debe ser un lugar donde el talento sea valorado por encima de todo, y donde la integridad, el respeto y la seguridad de las personas primen por encima de cualquier otra consideración. Las declaraciones de Demet son un llamado a la acción para que se tomen medidas más contundentes, se implementen protocolos de protección efectivos y se asegure que los responsables de cualquier tipo de abuso rindan cuentas por sus acciones. El silencio de la industria ante estos casos es cómplice. En resumen, la experiencia que ha compartido Demet Özdemir es un testimonio doloroso pero necesario sobre el impacto devastador del acoso. Su valentía al romper el silencio y compartir sus lágrimas nos recuerda la importancia de la empatía, la necesidad de crear entornos seguros y la fortaleza que reside en superar las adversidades. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas, miedos y vulnerabilidades, y que su vulnerabilidad compartida puede ser una fuente de inspiración, esperanza y motivación para muchos. Demet no solo es una actriz talentosa, sino también una guerrera que, a través de su dolor, nos enseña valiosas lecciones. De verdad, me ha tocado mucho compartir esta historia con ustedes hoy. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan acompañado este momento de reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les ha conmovido la historia de Demet? ¿Han vivido o presenciado situaciones similares? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para erradicar el acoso? Dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para nuestra comunidad. Sus experiencias y perspectivas enriquecen el debate y nos ayudan a crecer juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha conmovido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta conversación llegue a más personas y pueda tener un impacto real. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando temas importantes y relevantes. Nos vemos en el próximo vídeo.